Instrumentación. Una colección de instrumentos o su aplicación con el propósito de observar y medir o controlar. Instrumento. Un dispositivo que toma una variable física de un proceso y realiza una función específica dentro de un sistema de control. Proceso industrial. Es todo sistema de producción en el cual se usa la instrumentación. Sistema de control. Es el sistema que permite la realización de un proceso de manera controlada. Para todo proceso se necesita un sistema de control, la cual viene siendo la planta. Esto va acompañado por el controlador, el cual permite la regulación de las variables de proceso sin importar las influencias externas. En este caso, si algo falla, se considera una ganancia unitaria de información y se reinicia el ciclo del sistema hasta cumplir con los requerimientos de entrada y de salida. En la entrada es el lugar donde surge el error, y durante el proceso se pueden encontrar algunas perturbaciones que cambian el resultado. El proceso o planta se refiere a la función de transferencia, la cual consiste en la razón entre salida y entrada. También existen diferentes tipos de controladores: P, PI, PID y PD. El sistema de control está subdividido en el sistema controlando, la cual es la variable manipulada, y el sistema controlado, que es la variable controlada. Las iniciales P y D significan P proporcional, I integral y D derivativo. En este caso existen 4 tipos de variables: las primarias, secundarias, manipuladas y controladas. Dentro de las primarias son aquellas que tienen que ver directamente con el objetivo central del proceso. Las secundarias no aportan a la pregunta que se desea contestar. Conviene distinguir y tratar por separado. Las variables manipuladas son aquellas variables modificadas por el controlador con el fin de afectar a la variable controlada. Se emplean para corregir perturbaciones. Las variables controladas son aquellas variables que se mantienen constantes de manera que no afectan indebidamente la forma en la que la variable independiente afecta a la variable dependiente. Define el número de lazos del diagrama. En instrumentación también existen los actuadores, los cuales son instrumentos que generan un movimiento en otro dispositivo mecánico. Existen 3 tipos: eléctricos, hidráulicos y neumáticos. En la parte de los eléctricos se basa en la corriente y el voltaje. Entre algunos de los instrumentos utilizados se encuentran los motores y las válvulas. Los motores pueden ser de corriente directa y corriente alterna. Dentro de la corriente directa se encuentran 3 formas de voltaje, las cuales son de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts y de menos 5 a 5 volts. Y una forma de corriente es de 4 a 20 miliamperes. La gráfica de corriente directa se refiere al voltaje que es constante conforme al tiempo transcurrido. En cuanto a los motores de corriente alterna, se pueden encontrar monofásicos, que son de 120 volts, bifásicos de 120 con un ángulo y trifásicos de 220 volts. La frecuencia de estos es dependiendo del país en que se encuentre. Por ejemplo, en Latinoamérica es de 60 Hz y en Europa es de 50 Hz. En lo eléctrico también se pueden encontrar válvulas, las cuales necesitan 24 volts para estar en comunicación con el PLC. Dentro de la segunda división se encuentran los actuadores hidráulicos. Estos consisten en la presión de agua y basan su funcionamiento en el principio de Pascal. Algunos ejemplos son la prensa hidráulica y la motobomba. Algunos ejemplos de estos instrumentos son los pistones, las válvulas y los cilindros. Estos últimos pueden ser de doble efecto o efecto sencillo. Ahora pasaremos a la parte de señales. Existen 2 tipos de señales. La primera se refiere a las digitales, las cuales se pueden expresar como 1 o 5 volts cuando está prendido y 0 volts cuando está apagado.
Para definir mejor esto, a continuación se les muestra la gráfica en la cual se expresa el valor de 5 volts cuando está prendido y 0 volts en apagado. La segunda se refiere a la señal analógica, la cual puede ir de 0 a 24 volts y en ocasiones puede ser negativa. En la siguiente gráfica se muestran algunos ejemplos de este tipo de señal. Para calcular la señal de error se expresa como la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida. Pasaremos con las definiciones de control, en las cuales se encuentran exactitud, precisión, rango, alcance, histéresis, repetibilidad, error, incertidumbre, zona muerta y sensibilidad. Dentro de la exactitud, indica cuán cerca estoy del valor real de la cantidad medida. En su mayoría de veces, cuando se es exacto, se es preciso. Precisión. Valores cercanos a un mismo punto, sin llegar al valor real. Se es preciso, pero no es exacto. Dentro del rango, se tiene un límite inferior y un límite superior. Esto se define como el conjunto de valores que se encuentran entre los límites de la capacidad de medida. Por ejemplo, un motor de 50 revoluciones va de 0 a 50. Alcance. Es la diferencia entre los valores superior e inferior del rango del instrumento. Histéresis. Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice del instrumento o la señal de salida para el mismo valor del rango. A continuación, se muestra un ejemplo en donde nos dan el valor máximo y el valor mínimo. Al sustituirlo en la fórmula, nos da una histéresis de 1.5%. Repetibilidad. Es la capacidad de repetición de las posiciones de la pluma o del índice o señal de salida del instrumento en un mismo punto. En algunos casos es sinónimo de precisión. A continuación se muestra la fórmula para calcularlo, del cual las variables se derivan: X, indicación de señal de salida del instrumento; N, número total de muestras; XY, valor verdadero. Dentro del error existe una diferencia con el valor real. El valor real es el patrón de medida. Entre los principales errores se encuentra el error humano, el cual es incontrolable y deriva a pérdidas. El error sistemático es un desgaste de los instrumentos, lo cual genera pérdidas de exactitud y precisión, pero a diferencia del error humano, este es controlable. El error se puede definir como una señal de entrada y una señal de salida. Esto se define con la fórmula de la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida. Incertidumbre es la diferencia entre el valor leído por el instrumento y el verdadero valor medido por el aparato. Entre sus fuentes se encuentran las condiciones ambientales, la poca repetibilidad, valores inexactos del instrumento del patrón. En la zona muerta viene representado en porcentaje y se define como el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce respuesta. A continuación, en el siguiente gráfico se muestra la respuesta del controlador, del cual viene una señal y la parte constante del principio se considera zona muerta. Sensibilidad. Se define como la división del incremento de la señal y del incremento de la variable. Se expresa en porcentaje. Sistemas de control. Los sistemas de control contribuyen al cerebro de un sistema automatizado, otorgando el grado de inteligencia. En cuanto al control del PLC, algunos de sus elementos de control son elementos de cálculo y control del proceso. Se denominan autómata programable o PLC y conforman la unidad de control. Interfaz hombre-máquina. Permite la comunicación entre el operario y el proceso. Puede ser interfaz gráfica de computadora, pulsadores, teclados, visualizadores, etc. Sensores. Son dispositivos diseñados para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud. Clasificación de los sensores. Según la señal de salida, se dividen en analógicos, binarios y digitales. Sensores. Se clasifican por analógicos. Es aquel que como salida emite una señal comprendida por un campo de valores instantáneos que varían en el tiempo y son proporcionales a los efectos que se están midiendo. Un ejemplo es el galvanómetro, que va de 0 a 20 volts en este caso. Algunos estándares industriales son de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts, de -5 a 5 volts y de 4 a 20 mA.
Los estándares industriales van de 0 a 5, de 0 a 10, de menos 5 a 5 y de 4 a 20. Los primeros tres son voltajes, el último es corriente. Estos dos son valores analógicos. Sensores binarios. Son sensores que convierten una magnitud física en una señal lógica o binaria, principalmente en una señal de salida eléctrica con los estados de prendido y apagado. Detecta pulsaciones como on-off, 1-0, activo-inactivo. Digitales. Son aquellos que frente a un estímulo pueden cambiar de estado ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0. En este caso no existen estados intermedios y los valores de tensión que se obtienen son únicamente de 0 o 5 volts. A continuación se muestra un ejemplo de un display digital, el cual es de 7 segmentos, dividido por cátodo común y ánodo común. Tipos de sensores. De proximidad. Detecta todo tipo de materiales que interrumpen el rayo de luz entre el emisor y el receptor. De movimiento. Responden a un movimiento físico. Es un dispositivo electrónico equipado de sensores que responden a un movimiento. Son de mayor rango y son más económicos. Inductivos. Utilizan medios magnéticos para detectar la presión de un objeto. Se emplean para detectar materiales férricos por su conductividad. Se basan en las bobinas. Capacitivos. Es un dispositivo equipado de sensores que responden a un movimiento físico. Se encarga de generar una señal de alarma o poner el sistema de estado en alerta. Se basa en capacitores y almacenan voltaje. Temperatura. Se utiliza para medir amplios márgenes de temperatura dentro de un líquido, de un sólido y de gases. LM35. Es uno de los sensores más usados a nivel universitario. Pasa 1 grado centígrado a 100 milivoltios. De nivel. Sirve para medir el nivel de líquidos y sólidos depositados en un contenedor o recipiente. Los tipos más utilizados son flotador, detector, infrarrojo. Aceleración. Es un dispositivo que mide la aceleración y las fuerzas inducidas por la gravedad. Esto quiere decir que nos permite detectar el movimiento y el giro del objeto en el cual se encuentra este sensor. Una de sus características es que es muy costoso y poco usado. Velocidad. Los sensores de velocidad de rotación y velocidad de línea miden el ángulo o el espacio recorrido por unidad de tiempo. La aplicación más común de estos sensores es el campo automotriz.